¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza. Pretendemos ser un oasis para la economía, entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Hoy, en este espacio de información y análisis económico, vamos a rozar un poco el análisis político y el análisis también de política internacional. Hoy nos hemos propuesto un ejercicio complicado por todo lo que rodea al personaje, que no deja... Es desde luego muy opaco, no es nada transparente, pero vamos a hacer un ejercicio como el que figura en las películas de investigación, ¿no? Vamos a tratar de ver el recorrido que hace el dinero, al menos el dinero del que podemos tener algo de conocimiento, de registro, o que va dejando huella allá por donde pasa. Hoy vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de cómo se ha empobrecido al pueblo venezolano en los últimos años, ese régimen dictatorial, tirano y asesino, que es el que a día de hoy comanda el señor Nicolás Maduro, de quien presume de amistad el señor Rodríguez Zapatero, y vamos a hablar precisamente del señor Rodríguez Zapatero, de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España y uno de los mediadores, no se sabe en representación de quién, que tiene el señor Maduro. Y digo que tiene el señor Maduro porque no es un mediador internacional que busque un beneficio supremo, no, es un mediador que tiene el señor Maduro para conservar el régimen, que es lo que nos ha traducido en palabras algo más rimbombantes el propio Zapatero muy recientemente. De hecho, en el mismo día de ayer, en la tarde de ayer, cuando por fin se pronunció, después de un mes escondido, después de que el régimen de Maduro robase en un fraude a todas luces intolerable las elecciones, unas elecciones que ya eran irregulares, unas elecciones en las que se hurtó a la oposición de su principal representante, que era María Corina Machado, se la inhabilitó, como en su día se habilitó a otros líderes de la oposición. Fue Edmundo González Urrutia quien tomó el testigo, ganó ampliamente, como así demuestran las actas que ya ha presentado desde el minuto 1 la oposición, pero el régimen de Maduro no lo ha tolerado. Ninguno de los organismos que controla con mano de hierro el dictador Maduro y toda su tropa, bueno, pues no han tolerado que sea la oposición la que gane. Han perseguido a la oposición, se han dedicado a meter en la cárcel a cualquiera que hubiera sido identificado como un apoyo de la oposición, ha impuesto el régimen de terror y finalmente ha conseguido expulsar del país al legítimo ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia. ¿Y quién le ha ayudado en este caso? Le ha ayudado el señor Zapatero, así lo reconocía anoche. Bueno, debo decir que siempre me gusta referirme a cualquier país y a Venezuela con respeto a su soberanía, como explica la Carta de Naciones Unidas. Saben que he tenido un vínculo desde el año 2015, del 2016 al 2018, ejercí activamente en una tarea de facilitación y mediación, y eso consolidó un vínculo con ese país al que he procurado ayudar. Cambien país por líder totalitario, cambien país por Maduro. He tenido una gran relación, he entablado una gran relación con la nomenclatura de Venezuela, con Maduro, con Diosdado Cabello, con Delcy Rodríguez. Se dice que Delcy Rodríguez habla del señor Zapatero como mi príncipe, es como le llama la señora Delcy. Ahí en medio está el caso de las famosas maletas, de la que no sé si algún día seremos capaces de saber qué pasó, o si podremos repasar el contenido de las cámaras que registraron todo lo que pasó en Barajas aquella noche que llegaron las 40 famosas maletas de Venezuela, prestando suelo comunitario, como era el suelo del aeropuerto de Barajas, a alguien que tiene prohibido pisar
suelo europeo como Delcy Rodríguez. Pero ¿qué vamos a tratar de esclarecer hoy en el programa de Con ánimo de lucro? Pues precisamente el ánimo de lucro que no nos gusta. En este programa nos encanta el ánimo de lucro. La búsqueda del beneficio empresarial es, digamos, el mayor motor pues de la beneficencia internacional. Las empresas que buscan beneficio, que buscan su lucro, lo que están buscando en realidad es resolver los problemas de la gente y resolverlos mejor y más barato que otros competidores para ser los elegidos precisamente por los clientes y así obtener el beneficio. Sin embargo, si los que buscan el beneficio utilizan el dinero público para lucrarse y además hacerlo defendiendo, como ha confesado el señor Zapatero, a un régimen tirano, a un régimen asesino como es el del señor Nicolás Maduro, pues ese ánimo de lucro ya no nos gusta. Porque ese ánimo de lucro no es un benefactor social. Porque ese ánimo de lucro no busca resolver los problemas de nadie. Busca seguir llenándose los bolsillos con la pobreza, la miseria y el asesinato de la gente en Venezuela. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a tratar de buscar los motivos, las razones detrás de la actuación del señor Zapatero, detrás del silencio que ha estado manteniendo durante todo este mes. Pero como es un personaje muy opaco y como es un personaje de cuyas líneas de financiación poco o nada sabemos, más allá que sospechas, bueno, pues vamos a tratar de dibujarles una suerte de corcho, como el que aparece, insisto, en las películas de investigación, viendo a Venezuela, viendo de dónde suelen llegar las relaciones comerciales, cuáles son los países con los que más comercia, y vamos a ver cuál ha sido el papel de Zapatero durante estos últimos años en cada uno de esos países. Vamos a ver si nos hacemos alguna idea de, no sé, a cuenta de quién ha ejercido de mediador el señor Zapatero, porque hasta donde sabemos no ha sido por encargo del gobierno español, hasta donde sabemos no ha sido por encargo del gobierno venezolano, hasta donde sabemos tampoco ha sido por, digamos, un deseo altruista del señor Zapatero de dejarse él su propio dinero en realizar todas estas mediaciones y, sin embargo, pues no sabemos, insistimos, de dónde sale todo esto. Si es por afinidad ideológica del Partido Socialista, hombre, estando en el Grupo de Puebla, afinidad tiene que haber, pero todavía no la han confesado, todavía no han confesado el señor Sánchez y el señor Zapatero que lo que quieren para España es lo que existe en Venezuela, aunque es algo que muchos sospechamos desde hace demasiado tiempo. Bueno, pues bien, como les digo, vamos a tratar de llevarles en el día de hoy esas relaciones comerciales. ¿De dónde le llega el dinero a Venezuela? Porque sabemos que le llega de China, que es uno de los países con los que opera comercialmente, sabemos que le llega de Rusia, y sabemos quién ha estado haciendo casi de chambelán de los chinos durante estos últimos años. El señor Zapatero ya ha tenido un papel importante. Sabemos quién ha estado haciendo de chambelán de los rusos, porque Zapatero también trabó relaciones muy importantes comerciales cuando fue jefe del Ejecutivo, y aquí recordaremos algún gran momento de esos. Y también sabemos, por ejemplo, cuáles son los clientes que tiene la empresa de la que son titulares sus hijas y su mujer. Y ahí vamos a ver dónde tiene clientes y dónde tiene intereses esa empresa, que es una agencia de marketing para empresas de eSport, de deportes digitales o de videojuegos, para que nos entendamos, relacionados con el deporte. Todo esto se lo vamos a contar en el día de hoy y lo vamos a hacer además con datos encima de la mesa, pero antes nos vamos a hacer un repaso de la portada de Libre Mercado, como cada día, con Beatriz García. Bueno, ahí tenían a Zapatero en su época de decir que aquí atábamos los perros con longaniza, algo muy parecido a lo que sucede en el día de hoy con Sánchez hablando de la economía española como una economía que va como un cohete. Pero ya estamos con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando. A ver, otro éxito económico de Sánchez, un éxito sin parangón. La mitad de los parados son ya mayores de 50 años. Lo decimos con ironía, ya lo saben de sobra nuestros oyentes. Bueno, pues el 46%, concretamente, de los parados registrados en el SEPE tiene más de
50 años, Sánchez, que está tanto con los Lamborghinis, los cohetes y el éxito económico, pues vemos este dato que es bastante preocupante. Los contratos realizados a mayores de 55 años no alcanzan ni el 9% del total. ¿A qué estamos abocando ahora mismo a los mayores en el mercado laboral? Bueno, pues a pagas, subsidios y a que esperen a que les llegue la edad de jubilación, y eso es una práctica muy poco recomendable e insostenible. Sí, señor, un informe que recoge hoy Libre Mercado, del que también nos hicimos eco la pasada semana en Con Ánimo de Lucro, explicando precisamente cómo ese colectivo mayor de 50 años es un colectivo que además, como bien indica el reportaje que hoy leemos en Libre Mercado, tiene unas dificultades tremendas para poder volver a reengancharse en el mercado laboral, entre otras, y sobre todo reengancharse con los niveles salariales y niveles, digamos, de categoría profesional que lo hicieron cuando arrancaron su carrera, ¿no? O en el momento en que entraron en el desempleo. ¿Por qué? Pues porque finalmente, con los costes laborales que existen en España, con las dificultades que existen en la contratación en España, al final las empresas terminan eligiendo perfiles más jóvenes que evidentemente al ser más junior y no tan senior, pues tienen que cobrar menos. Sí, y en muchos casos se cometen un error porque son trabajadores muy experimentados, con mucha cultura del esfuerzo y de otra casta, podemos decir. Beatriz, más datos del INE. Más cosas. Bueno, pues ha sido esta semana lo más comentado la encuesta de estructura salarial del INE. El dato del que todo el mundo hablaba es que, bueno, ahora el salario modal está en torno a los 14.000, 15.000 euros, cuando hace otros años estaba en los 18.000. El gobierno se justifica y lo ve, lo lee como una buena noticia, porque claro, es que ahora los trabajadores que cobraban menos ahora cobran más, entonces se han pasado a esas franjas salariales. Sí que es verdad que en el INE hay datos que no se desglosan, por ejemplo, en la estructura salarial del salario modal. No sabemos muy bien qué ha pasado con esos trabajadores que antes cobraban, por ejemplo, 13.000 euros. No sabemos si los han despedido. Entonces ya, claro, no están en la estadística, les han despedido porque no pueden asumir pagarles el SMI. No sabemos si a los que cobraban más no les han subido el sueldo porque ese empresario tiene que asumir a nuevos trabajadores cobrando el SMI, entonces los que cobran más salen perjudicados, lo que llamamos compresión salarial. Y bueno, hay muchas dudas al respecto, pero de lo que no hay duda es que, por ejemplo, cuando hablamos de salario medio, la media salarial en España, y el gobierno, el INE, nos dice que ha subido. Sí, ha subido, está un poco más de los 26.000 euros al año, claro, pero es que vemos que en 2022 está en esa cifra, pero que la inflación en 2022 estaba por encima de esa subida, o sea, que todo el mundo ha perdido poder adquisitivo en España, y eso hay que tenerlo en cuenta. También la estructura salarial del INE, esta encuesta interesante, nos refleja que la media de los salarios de los funcionarios está 7.000 euros por encima del resto. Esto es una bomba de relojería, ya que estamos llenando esa partida cada vez más, no solo subiéndoles el sueldo sistemáticamente, sino aumentando el número de funcionarios con cargo a los presupuestos. Entonces, pues otros datillos que nos han contado mucho. Es tremendo esto. Además, fíjate que a mí me parece una de las cosas más llamativas, ¿no? del ejercicio de trilerismo que lleva a cabo el gobierno en materia laboral, porque es decirnos, en materia salarial, es decirnos, tratarnos de convencer a todos los españoles que somos más ricos de lo que éramos cuando ellos llegaron al poder, que gracias a ellos nos hemos enriquecido. Cuando la realidad de las cifras y la realidad de la economía doméstica de todos ustedes que nos escuchan y que nos están viendo es que somos cada vez más pobres. Es que con el mismo dinero podemos comprar menos cosas y además tenemos menos dinero, incluso si lo comparamos en términos de paridad de poder de compra. Tenemos menos. Hemos caído, nos hemos empobrecido y además lo hemos hecho en niveles récord si nos comparamos con nuestros socios europeos. Efectivamente, y luego, bueno, pues si te suben un poquito en sueldo el 2%, pero la inflación sube un 5,7%, pues es evidente que aunque has perdido un 3%. Que aunque parezca aparentemente que te han subido el sueldo, eres ese porcentaje más pobre. Vamos rápidamente, Beatriz, a repasar algunas de las cosas que nos vayáis a contar mañana. Mañana, bueno, pues tenemos un poco países que son ejemplo para España, que podrían ser. Suecia ha anunciado otra nueva batería de bajadas fiscales. Meloni, por otro lado, en Italia, bueno, pues está pensando privatizar parte de su servicio de correos. Entonces, en contraposición a lo que estamos haciendo en España, que es más empresa pública y más impuestos,
otros vecinos europeos toman otros caminos que podemos augurar que serán más exitosos. Vaya tela, Meloni. Está últimamente en todos los periódicos. Que no cambie, yo cruzo los dedos, que siga así. Vamos a ver, vamos a ver. Beatriz García, jefa de Libre Mercado, muchísimas gracias, A como vosotros. siempre. Y nosotros vamos a entrar en harina, nos vamos a meter ya de hoz y coz en el repaso precisamente a esos intereses económicos. Esto es un programa de economía, insistía, de información y análisis económico. Tratamos de ser de confianza, para eso trabajamos evidentemente todos los días, para eso Rubén Folguera cada día se mete, bucea en los datos. Además tenemos, lo vamos a confesar, tenemos discusiones entre los dos de no, porque este dato, la fuente de este dato, la fuente de la otra. Claro, si hablamos de Venezuela, querer fijarnos en los datos oficiales, pues muchas veces es como querer pensar que todo lo que dice el gobierno chino o todo lo que dice el gobierno ruso es la realidad de las cuentas chinas o rusas, en este caso también venezolanas. Pero lo que es cierto y verdad, Rubén Folguera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que es cierto y verdad, y donde no nos dejarán mentir, es que lo que ha sucedido durante el gobierno, el régimen, la dictadura chavista en Venezuela ha sido un empobrecimiento brutal. O sea, Venezuela ha pasado de ser un país con unas riquezas naturales enormes, con un potencial de prosperidad para sus ciudadanos gigantesco, a ser un pozo sin fondo de pobreza. ¿Qué porcentaje de venezolanos a día de hoy viven por debajo de los estándares normales y que podríamos decir que son pobres de solemnidad? Pues mira, un estudio del economista José Guerra apuntaba en 2020 a que la renta per cápita de Venezuela había retrocedido a mínimos de los últimos 70 años y que, de hecho, el tamaño de la economía se había reducido drásticamente. El tamaño de la economía se ha reducido drásticamente, claro, entre otras cosas porque se han comido ellos los beneficios. Un país que ha tenido que expulsar de sus fronteras a 8 millones de personas, que como decía un diplomático muy recientemente, justo después de las elecciones de este verano, en las que el régimen volvió a robar el resultado electoral, entre otras cosas, y por lo que supimos ayer, gracias a la intervención también de Zapatero, que está colaborando en afianzar al régimen de Maduro en contra de los intereses de los venezolanos y también de del partido de la oposición, pues han tenido que salir y no lo han hecho precisamente para irse de turismo. 8 millones de venezolanos no salen de Venezuela en estos años para visitar el mundo. Claro. Lo hacen porque no pueden vivir en Venezuela. Efectivamente, esto es así, pues porque en Venezuela, por ejemplo, se calcula que más del 50% de la población vive en pobreza y que hace años, 3 o 4 años, se cifraba a algunas fuentes por encima del 90%. Luego, si atendemos a datos ya más financieros del Estado, pues vemos que el déficit desde 1999, que fue el 30%, se ha disparado en 2020 al 150% casi, y que la esperanza de vida, por el contrario, se ha estancado, de hecho se ha reducido, porque en el 99 era de 72 años y ahora de 71. Y de hecho en este periodo pues ha oscilado entre los 71 y los 73, es decir, que está totalmente estancada la esperanza de vida en Venezuela. Y muy lejos de países desarrollados. Por supuesto. Y luego, si por ejemplo nos fijamos a los datos del peso medio de los venezolanos... El peso corporal. Sí, del peso corporal. Vemos que en 2017 algunos estudios apuntaban a que en este año, de media, los venezolanos habían adelgazado más de 11 kilos, lo cual es una... Más es de 11 terrible. kilos de media. Más de 11 kilos de media, sí. Claro, si atendemos a las explicaciones que probablemente nos diera Zapatero o a las que nos ha querido dar en más de una ocasión el señor Errejón, lo que nos dirá es que, claro, como son muy ricos allí en Venezuela, pues están tratando de adelgazar para quedarse más fit, ¿no? Más guapetes y sí. más... O sea, es que es tremendo. Y también decían aquello de que la gente iba a las colas del hambre para socializar, ¿no? Sí. Y que tenían 3 comidas diarias. Que fue cuando un periodista venezolano le tuvo que decir a Errejón, pero si el peso de los venezolanos ha caído a plomo durante estos últimos años. Bueno, datos de pobreza, datos de déficit, esto no hace más que abundar en la situación económica que todos conocemos de Venezuela, pero vamos a ir un poquito más allá. Rubén, hemos estudiado un poco
cuáles son las relaciones de Zapatero con esos países de los que se nutre Venezuela. Venezuela, vamos a recordar que una de las mayores explotaciones que tiene es los recursos petroleros. Sí. Venezuela es uno de los países con mayores reservas de petróleo del mundo, si no el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Allí en Venezuela, al ser una dictadura comunista, podríamos decir, o socialismo del siglo XXI, la explotación de los pozos de petróleo corre a cargo del Estado, de una empresa estatal que se llama PDVSA y que comanda el señor Diosdado Cabello. Pero lo que sí que hace Venezuela, de lo que sí que se nutre o donde sí que hace negocios, es en bienes de equipamiento, por ejemplo, para propio PDVSA, o pues comercia con otros países para nutrirse de armamento, para nutrirse de bienes de defensa, y este tipo de comercio sabemos que lo efectúa generalmente con empresas chinas y rusas, que son aquellas que no mantienen ningún tipo de veto comercial con Venezuela. También lo hizo con España en época precisamente de Zapatero, cuando le vendíamos fragatas. Claro, precisamente comentabas sobre China y Rusia, ¿no? Las vinculaciones comerciales con Venezuela. Y qué curioso que una de las claves de las relaciones internacionales de Zapatero siempre han sido China y Rusia. Porque por un lado Rusia, en marzo de 2009, el propio Zapatero era presidente y anunció que España y Rusia iban a firmar un acuerdo de cooperación energética para que empresas de ambos países pues llevasen a cabo distintos proyectos de prospección y explotación, decían. Y luego en el año 2011, Zapatero y Miguel Sebastián, que era ministro de Industria, por aquel entonces, ayudaron a que la empresa Talgo, que hoy está tan en boga, pues consiguiera un contrato con Rusia para llevar allí trenes y, bueno, pues por ejemplo, se comprometieron a suministrar 3 trenes para la ruta, Moscú-Berlín y otros 4 para la ruta Moscú-Kiev. Es decir, que Zapatero, durante su mandato como presidente, engrasó y mucho las relaciones con Rusia, tanto que déjenme que recordemos uno de los momentos audiovisuales más espectaculares que nos ofreció Zapatero, y que, más allá del chiste que vamos a escuchar, y que no es un chiste sino un lapsus que sufrió el presidente del gobierno hablando del turismo de los rusos en España, habla y mucho de la relación de amistad y la grandísima buena relación que mantenía el señor Zapatero con Rusia. Turismo es un área económica preferente en la relación entre España y Rusia. ¿Por qué? Porque hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Para apoyar, señores malpensados, que tuvo ahí un lapsus el señor presidente del gobierno. Todavía recuerdo como si fuera ayer en la redacción, todos mirándonos como diciendo, ¿hemos oído lo que hemos oído del señor presidente del gobierno? En fin, Rubén, pero rápidamente, no solamente trazó buenas relaciones con Rusia, sino que también lo hizo con China. También con China, y de hecho, recientemente hemos tenido aquí en España, y concretamente se dice que en la sede del PSOE, donde estaban, entre otros, María Jesús Montero o Santos Cerdán, es lo que se publica, y también Zapatero, por ejemplo, de uno de los mandamases, Jin Li, del Partido Comunista Chino. Y así, de hecho, también Zapatero ha participado en foros en China con grandes representantes del Partido Comunista, y donde siempre ha expresado su deseo de entablar relaciones entre España y el país asiático. Y si alguien tiene duda de que el señor Zapatero siempre ha considerado a China un socio preferente para absolutamente todo, escuchen lo que decía. Las palabras del gobierno de China son palabras que se traducen siempre en hechos, 2 declaraciones, la confianza en España y que iban a comprometerse con la deuda pública española. Bueno, comprometidos con la deuda pública española, y España comprometidos en deuda pública con Venezuela. Sí, porque desde que Sánchez es presidente se cifra en que la deuda venezolana con España se ha triplicado. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa, Rubén, de todos estos datos. Ahora me tienes que hablar de Minas de Oro y de la empresa de las hijas de Zapatero, pero antes quiero hablar con Manuel Llamas, a quien ya tengo al teléfono. Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, director del Instituto Juan de Mariana, director y conductor también aquí en Es Radio de La Trinchera los fines de semana, un éxito abrumador. Pero yo quería, como te tengo además como uno de mis analistas de cabecera, que nos comentaras un poco, ya no las relaciones de Zapatero con Venezuela, que si algo sabemos es que son evidentes, al menos por su silencio, sino cómo ha afectado, al menos para tener un poco la dimensión del atropello que significa para la defensa de la libertad, de la dignidad humana, el hecho de estar casi como un representante, casi como un defensor, como un ministro de Exteriores, como un, pues no lo sé, como un defensor de un régimen como el de Maduro, ¿no? Bueno, hay que recordar que el chavismo ha sido la miseria, el desastre, la maldición para el pueblo venezolano. Esa es su gran tragedia. Llevan más de 20 años bajo la bota del socialismo, casi un cuarto de siglo, desde que Chávez ganó las elecciones inicialmente en el año 99. Hay que recordar que los venezolanos cometieron un gravísimo error, que fue entregarle el poder a un sátrapa, a un criminal, a un tirano, que prometió pues el socialismo del siglo XXI, y efectivamente lo aplicó. El socialismo del siglo XXI es el socialismo de toda la vida, y eso supuso la ruina. Vosotros habéis comentado algunos datos, pero desde el año 2014, que es cuando ya se sacaba, por así decir, la burbuja del petróleo, y por lo tanto empieza a verse cuáles son los efectos reales del chavismo en la economía y en la sociedad venezolanas, pues desde el año 2014, como digo, el PIB, es decir, la producción, la riqueza que genera el país, se ha desplomado más de un 70%. La producción de petróleo, que es una de sus principales materias primas, hay que recordar que Venezuela flota literalmente sobre un océano de petróleo, tiene las mayores reservas petrolíferas del mundo, superiores incluso a las de Arabia Saudí. Pues bien, la producción de petróleo también se ha desplomado un 80%. Hay problemas de desnutrición entre buena parte de la población, especialmente entre los menores, entre los niños. La esperanza de vida ha caído en Venezuela. Y se ha producido un éxodo, que es el mayor éxodo que ha conocido la historia de la humanidad en ausencia de guerras. En Venezuela no hay guerra, no hay un conflicto bélico, y sin embargo se ha ido del país casi 8 millones de personas, que es el equivalente al 30% de la población. Por lo tanto, lo que ha sufrido Venezuela es la miseria más absoluta. El sueldo mínimo, el salario mínimo en Venezuela, para que nos hagamos una idea, son $3 al mes. Ese es el salario mínimo en Venezuela. Es decir, que están en niveles de auténtica pobreza, de auténtica miseria. Y aquí lo grave de la situación es que Venezuela no hace tanto era un país rico. A mediados del siglo pasado, en los años 50, en los años 60, Venezuela tenía una de las mayores rentas per cápita de Hispanoamérica. Incluso en algunos momentos llegó a aproximarse a la renta per cápita de Estados Unidos. Entonces era un país rico, era un país enormemente próspero. Tal es así que muchos españoles hace un siglo emigrábamos a Venezuela a buscar fortuna. Y después, bueno, pues todos seguramente conocerán que los que venían de Venezuela venían con muchísimo dinero, con muchos dólares en el bolsillo, y se hacían las grandes casas y compraban empresas, pero ya habían hecho fortuna, ¿no? Entonces, este es el gran drama de Venezuela, es precisamente eso, tal y como ha sucedido en otros momentos a lo largo de la historia de la humanidad, países que finalmente acaban en las garras del socialismo y pasa lo que pasa, la miseria más absoluta, y eso sin contar la represión que sufre el pueblo venezolano. Tan solo desde el pasado mes de julio, cuando hubo las elecciones presidenciales que ganó Edmundo González, pues hay, que se sepa, hay cerca de 2.000 desaparecidos y decenas de muertos. Desaparecidos o encarcelados de forma arbitraria, es decir, presos políticos que han sido torturados sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de garantías por el régimen, por el mero hecho de llevar la contraria al régimen, de formar parte de la oposición. El último ejemplo es el de Edmundo González, que finalmente se ha exiliado a España, pero bueno, como bien sabemos, con la complicidad de alguna forma de Zapatero, que ha intermediado en esta operación y permitiendo
en suelo español, en la Embajada de Caracas, que 2 gerifaltes del régimen que tienen prohibida su entrada en Europa, pues extorsionaran y chantajearan al Mundo González. Absolutamente terrible. Es curioso cómo, Manuel, en el caso que nos ocupa, el papel de Zapatero resulta tan importante y del que sabemos tan poco, porque no sabemos quién encarga esas mediaciones, no sabemos a cuento de qué o por cuenta de quién se reúne, por ejemplo, para chantajear a Edmundo González y permitir su salida de Venezuela para allanar el camino al señor Maduro, de quien él presume de tener una muy buena relación establecida durante los últimos años. De hecho, no hay más que oír hablar a Maduro. Cuando alguien le hace una faena al señor Maduro, lo convierte en su enemigo. Y ahí está, por ejemplo, lo que ha dicho después de las elecciones Maduro sobre Boric o sobre Lula, que tradicionalmente habían sido amigos suyos, pero como pusieron en duda el resultado de las elecciones, los puso directamente en el saco de los enemigos, el señor Maduro. Estamos tratando de averiguar cuáles son algunas de las posibles conexiones, al menos de las que podamos documentar, entre Zapatero y el régimen de Venezuela. Y lo que hemos encontrado, Manuel, es que efectivamente las líneas comerciales de Venezuela están abiertas con 2 países en los que Zapatero, pues, digamos, ha sido tradicionalmente muy bien recibido, que son China, en este caso, Rusia y también Francia. No olvidemos que al único presidente o expresidente español que Francia ha invitado a hablar en la Asamblea Nacional Francesa ha sido al propio Rodríguez Zapatero cuando era presidente del gobierno. No sé si recordáis aquella intervención en francés de Rodríguez Zapatero en la Asamblea Nacional Francesa. No deja de ser curioso, ¿no? Y el darte cuenta de esas relaciones comerciales, de las empresas que de repente hacen negocios en Venezuela y cómo esos países como China, como Rusia, en este caso como Francia, han considerado siempre a Zapatero como un gran embajador de Europa, de China o de Rusia en Latinoamérica, en este caso con los regímenes de Venezuela y en Latinoamérica en general a través del Grupo de Puebla, ¿no? Sí, bueno, el papel de Zapatero se conoce ya desde hace muchos años. Hay que recordar que cuando era presidente del gobierno hizo negocios con el régimen chavista. Hay que recordar aquella venta famosa de fragatas al ejército venezolano en contra de la opinión de Estados Unidos, y ya desde entonces, pues digamos que los lazos entre el régimen chavista y Zapatero pues vienen de lejos, junto con las relaciones con otro tipo de regímenes tiránicos, como es el régimen chino o la Rusia de Putin, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Zapatero forma parte del Grupo de Puebla, y el Grupo de Puebla no es ni más ni menos que un grupo de sátrapas que pretenden implantar el comunismo en Hispanoamérica. Es que no hay que darle más vueltas. Ese es el objetivo del Grupo de Puebla, y eso es lo que... Y en ese grupo está el propio Zapatero. Prueba de ello es que es un interlocutor, ejerce de intermediario desde hace muchos años, ya no de ahora, sino de procesos previos, cuando Maduro ya dio un golpe de Estado previo en donde impuso una dictadura de facto, porque no es la primera vez que Maduro pierde unas elecciones en las urnas, ya las perdió anteriormente, y lo que hizo Maduro en aquella ocasión fue no reconocer una vez más la victoria de la oposición y crear una asamblea paralela para seguir en el poder. Bueno, pues durante todo aquel trágico proceso, Zapatero estuvo involucrado y ejerció como intermediario, y esto no lo digo yo, lo dicen los propios protagonistas de aquel proceso. En las últimas horas se ha viralizado, ha sido muy conocida, pues esa versión de Julio Borges, un exiliado también opositor venezolano que ahora está aquí viviendo en España, y que habla abiertamente de que a él le intentaron hacer la misma operación junto con Delcy, junto con Jorge Rodríguez, y con la presencia de Rodríguez Zapatero, amenazándole con que firmara y aceptara ciertas condiciones para poder exiliarse, cosa que finalmente logró sin necesidad de tener que firmar ningún documento, cosa que sí le ha pasado al mundo, ¿no? Por lo tanto, esto es trágico que tengamos un expresidente del gobierno, referente del Partido Socialista y una de las manos derechas del actual presidente Pedro Sánchez,
ejerciendo este tipo de labores para regímenes que son la peor escoria del mundo, vamos, de las peores escorias del mundo, literalmente. Manuel Llamas, por eso me gusta que puedas estar de vez en cuando con nosotros en Con Ánimo de Lucro, porque hablas siempre claro y además con conocimiento de causa. Muchísimas gracias por estar en Con Ánimo de Lucro en el día de hoy. Fuerte abrazo. Pero bueno, hasta ahora dirán ustedes, bueno, están conjeturando mucho las relaciones con Rusia, con China y lo bien que se lleva Zapatero con ellos, eso no implica nada real. Bueno, vamos a tratar de ir a palpar, a tocar algunas de las relaciones que sí que tenemos probadas del el expresidente Zapatero con, bueno, pues Venezuela. Tenemos, de momento, una mina de oro, Rubén. Bueno, el tema de la mina de oro, en principio no se han aportado pruebas, pero sí es cierto que en 2020 una ex senadora colombiana afirmó que el propio Zapatero le había comentado que es cierto que tiene derechos sobre una mina de oro en Venezuela. Y luego el Pollo Carvajal dijo, aunque no lo ha hecho, que aportaría pruebas de ello. Recordemos, el Pollo Carvajal es uno de los confidentes que pertenecía a los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Es decir, hay una sospecha evidente de que el señor Rodríguez Zapatero tiene intereses en una mina de oro que se explota en Venezuela. Y lo siguiente ya sí que es algo que es probado, no quiere decir nada más allá de que existe un nexo económico evidente entre los intereses de la familia Rodríguez Zapatero y el régimen de Maduro, pero lo que sí que está claro es que hay una traza, y esa traza tiene que ver con la empresa que montaron las hijas del expresidente Zapatero y su mujer, precisamente para el marketing, una agencia de marketing, digamos, dedicada a los eSports y que se llama What the Fuff. Y What the Fuff, que es todo seguido, como, no sé, pues What the Fuff es un nombre en inglés, bueno, pues tiene negocios o tiene entre sus clientes intereses en Venezuela. Como bien dices, esta empresa tiene como uno de sus clientes a El Server, que es un medio digital dedicado al gaming en Venezuela que ha requerido de sus servicios, tal y como recoge El Mundo. Sí, fue una exclusiva del diario El Mundo, aquí se lo reconocemos. Y, bueno, tiene otros clientes, esta empresa, What the Fab, tan importantes como Huawei. Huawei, sí, sabemos, es una multinacional de origen chino. Anda, qué curiosidad. Chino, con un país con el que tantas y tan buenas relaciones ha tenido al máximo nivel, evidentemente siempre, el señor Rodríguez Zapatero. Pero no es el único cliente. No, claro. Hay otros clientes, decías Huawei, otros de los clientes que se menciona son algunos medios españoles, entre ellos La Razón, por ejemplo. Del Grupo Planeta. Del Grupo Planeta. También con unas relaciones el Grupo Planeta espectaculares con el señor Rodríguez Zapatero. Y luego, sobre China, también habría que apuntar, ¿no?, que qué casualidad que ahora el presidente Sánchez pues haya cambiado o haya defendido evitar los aranceles sobre los coches eléctricos procedentes de este país, porque a lo mejor el presidente Sánchez ahora, que nada tiene que ver con Zapatero, se ha convertido en un firme defensor del libre mercado, ¿no? No le veo yo. No le veo yo convirtiéndose en un gran defensor del libre mercado. Rubén, hasta aquí esas relaciones. No vamos a decir que las hijas de Zapatero son unas excelentes profesionales y estoy convencido de que han conseguido su contrato con Huawei porque Huawei se ha interesado por la actividad de esta empresa que lleva muy poquitos años de vida, la han conocido, han visto que era fantástica y han querido ofrecerle un contrato para que les lleve el marketing digital a Huawei en España. Estoy convencido también de que El Server en Venezuela también se enteró de que existía una empresa extraordinaria en España que habían montado sobre eSports y dijo, oye, y luego ya descubrieron que estaba regentada por las hijas de el señor Rodríguez Zapatero y su mujer. Seguro que son casualidades. Aquí, desde luego, no vamos a esconder la mano. La piedra la hemos tirado, pero evidentemente nadie puede pensar que detrás de estas contrataciones y detrás de estos clientes hay ninguna mano que no sea pues la casualidad o la gran profesionalidad de esta compañía. Bueno, como decíamos, mucha opacidad. Seguimos sin tener
conocimiento a ciencia cierta de dónde saca el presidente del gobierno, el expresidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, tanto ímpetu para ayudar al régimen de Maduro? ¿Por qué lo hace de una manera tan abiertamente evidente? Porque ni siquiera se tapa un poco. Ayer mismo reconocía que, claro, que tenía una relación de confianza trabada durante tantos años y no la podía romper ahora, claro. Si decía que había ganado Edmundo González o reconocía las actas, pues evidentemente perdía la amistad. No con Venezuela, señor presidente del gobierno, donde usted no puede salir a la calle, señor Zapatero. No. Su relación de amistad no es con el pueblo de Venezuela. Su relación de amistad es con el Nicolás Maduro, tirano de Venezuela, verdugo de tantos venezolanos y responsable de la miseria y el empobrecimiento de tantísimos venezolanos. Muchos de ellos en España y muchos de ellos, me consta, seguidores de este programa. No tenemos las pruebas que poderles enseñar a ustedes de quién ha pagado las facturas del señor Rodríguez Zapatero, pero hemos tratado de trazar un mapa en el que tiene mucho sentido que sea el propio Zapatero el que quiera hacer de embajador para absolutamente todo del señor Nicolás Maduro. Hecho este repaso, intentando haberles arrojado algo de luz sobre cuál es el papel de Zapatero en todo este entuerto y desde un punto de vista económico, vamos a abrir ya la página de los mercados. Bueno, pues tiempo de hablar de mercados y lo tenemos que hacer, bueno, pues en la resaca de la decisión del Banco Popular de China de rebajar tipos de interés y anunciar políticas nuevamente expansivas, cosa que hizo volar a las bolsas en el día de ayer, aunque ahora se aplican algunas correcciones. Hoy el IBEX 35, por ejemplo, en España amanecía con una pequeñísima rebaja, un 0,12%, ni siquiera podríamos hablar casi de recogida de beneficios, está cotizando todavía por encima de los 11.822 puntos, mantiene una rentabilidad en el año por encima del 16%, está realmente en unas cifras récord, pero tenemos algunas informaciones que tenemos que comentar. La OCDE, por ejemplo, eleva un punto el PIB de España en 2024 al 2,8%, 4 veces más que la eurozona. Esto está cotizando ahora mismo en los mercados. El gobierno, por su parte, elevaba la previsión de crecimiento del PIB al 2,7%. Y luego tenemos, por ejemplo, el interés, nos lo cuenta en este caso Bolsamanía, el interés de JP Morgan sobre las aerolíneas, aconsejando en sus estrategias de inversión invertir en IAG, EasyJet y Air France. Otro de los sectores en los que estamos viendo una atención extraordinaria durante los últimos meses y podríamos decir el último año es el sector de la automoción. Hablábamos la semana pasada de ese Profit Warning que había publicado Mercedes. Recuerden, Profit Warning es esa publicación, ese reconocimiento al mercado que hacen algunas empresas de que los beneficios que tenían proyectados como objetivo para este año no se van a cumplir. El Profit Warning suele venir acompañado de una caída importante de esa compañía en el mercado. Otra de las compañías que está mirándose con lupa es la de siempre, Tesla. Tesla está en la boca de todos, es una de esas empresas que se consideran una de las banderas de las empresas de tecnología y es una compañía que siempre es fruto o objetivo de polémica, entre otras cosas porque tiene a un presidente y dueño que es especialmente polémico y que es Elon Musk. Y yo tengo la grandísima suerte de contar entre mi, digamos, nutrido grupo de colaboradores para esta sección con Emérito Quintana, a quien ya saludo. Emérito Quintana, para quien no lo conozca, es asesor del fondo Numantia. Emérito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en Radio Emérito, a partir de las 12 es buenas tardes, pero como ni tú ni yo hemos comido, te doy también te doy los buenos días. Emérito, estaba diciendo yo... no he comido todavía, ¿no? No, ya sé yo que ni tú ni yo, en esto somos muy españoles, no tenemos horario británico, al menos que yo sepa, tú no lo tienes. Emérito, no. Estaba yo diciendo que Tesla está en boca de todos.
escuchaba precisamente hace poco a un analista que poco tiene que ver con el mercado bursátil, pero que está empezando a hacer sus pinitos en esto de las inversiones, a hablar digamos, muy satisfecho de su posición en Tesla, porque había subido y lo había hecho de una manera muy importante desde que él estableció su posición. Pero si hay alguien que yo conozca que tiene bien estudiado a Tesla, ese eres tú, y nos puedes contar un poco cuál ha sido esos movimientos o cómo está navegando Tesla precisamente en estos tiempos en los que cada día nos llegan informaciones relativas digamos, la quiebra del mercado de los coches eléctricos. Empezamos a leer ya titulares y leer crónicas que hablan del fin del coche eléctrico, de que el gran invento se ha terminado y que esto puede arrastrar a muchas compañías. Sin embargo, vemos que Tesla se sobrepone. Sí, a ver, lo veo un poco cortoplacista porque se ve la evolución del coche eléctrico desde el punto de vista de los fabricantes tradicionales. Y los fabricantes tradicionales tienen unas inercias y unos problemas que hace que sea muy difícil que consigan ser rentables en su parte eléctrica y se encuentran entre la espada y la pared. Esto es algo que ya se veía hace 5 años, lo estamos viendo ahora y lo seguiremos viendo. Entonces, es lógico que ellos estén dando marcha atrás porque pierden ventas de su vaca lechera, que ni siquiera es la venta de coches de combustión, sino que es la flota que tienen ya vendida. Y por otro lado, pues sus nuevas inversiones eléctricas o no quieren hacerlas o todavía no son rentables. Entonces, si hay problemas financieros, pues se encuentran entre la espada y la pared y tienen que dar marcha atrás. Y eso es lo que llena los titulares. Porque luego las empresas que son puramente eléctricas, que son nuevas o son startups o son chinas, casi ninguna consigue ser rentable tampoco todavía y necesita ronda de financiación tras ronda de financiación. Entonces, sí, perdona, puede haber problemas pasajeros. Lo que está claro es que la tendencia de fondo de ganar cuota de mercado los eléctricos con respecto a los coches de combustión seguirá adelante porque la tecnología las va abaratando y entonces no creo que se pare en el 20% actual mundial de cuota de mercado, o en el 10% en Estados Unidos. Seguirá creciendo. Sí. Y por otro lado, irremediablemente. En el caso de Tesla, corrígeme si me equivoco, también podríamos decir que es un error analizar esta compañía únicamente desde el punto de vista de la fabricación y venta de coches eléctricos. Claro, a ver, el valor de las acciones es su futuro, no la situación actual. Y normalmente la rentabilidad que consigues a lo largo de 10, 20, 30 años no es por la situación en el año 1 o por los beneficios en el año 1. Es por qué pasó después, cómo crecieron, las oportunidades que había de reinvertir y cómo asignaron capital los dueños. Entonces, bueno, la gente se fija mucho en la situación actual y le damos mucho peso a las noticias recientes, pero la realidad es que Tesla no es un fabricante de coches. Hay que enfocarlo como si fuese una empresa de robótica a escala. Y subrayando mucho lo de a escala, porque en cuanto a los coches, que en el caso de Tesla sí que son robots con ruedas, en otros casos no, en el caso de Tesla lo difícil es conseguir no solo escala, cientos de miles de coches al trimestre, sino flujo de caja positivo. Si es difícil conseguir fabricar coches eléctricos a escala, conseguir flujo de caja positivo es mucho más difícil. Por eso tienen problemas los fabricantes pequeños. Pero todo eso viene eclipsado por la parte del software y luego por la parte del robot humanoide, ¿no? Pero todo lo que hablamos de los coches eléctricos y de sus beneficios queda eclipsado si se consigue la conducción autónoma total. Entonces esto se convierte en un negocio con márgenes de software y en un negocio que da un servicio de movilidad por kilómetro. Bueno, y un negocio que precisamente se espera, o el mercado espera, de nuevo te hablo de corto plazo, pero ya sabes que estás hablando con un periodista y nosotros también tenemos que vivir de las noticias del día a día. Una de las cuestiones que seguramente todos los inversores de Tesla, no sé si es tu caso, están mirando es precisamente los próximos anuncios que vamos a ver el 10 de octubre en esa presentación donde se espera que nos hablen de los robots humanoides, que nos hablen de cómo va el robotaxi y que nos hablen de probablemente el rediseño del nuevo
Model Y, que recordemos fue el coche, no el coche eléctrico más vendido, no, el coche más vendido en el mundo en el año 2023. Sí, y es algo que le preguntan a la gente por la calle y no sabe decir. Y cuando le dicen que es el Tesla, no se lo creen, que sea el coche más vendido Sí. en el mundo. Es curioso, de sí. gasolina o eléctrico. Y sí, el 10 de octubre se espera que se presente el robotaxi, más que nada. Yo no sé si habrá dos versiones. Una versión, pues no sé, una versión conducible a mano, digamos, con volante y otra sin él. Pero lo veremos el 10 de octubre. Se ha retrasado un par de meses porque al parecer a última hora Elon Musk quiso hacer un cambio de una de las partes del coche, y eso pues les ha dado más tiempo también a mejorar el software para hacer una presentación quizá más llamativa. Pero no se sabe mucho. Hay algunas filtraciones, algunos rumores. Se ha visto un coche como tapado para que no se vea. Pero lo veremos el 10 de octubre, sí. El 10 de octubre, pues estaremos muy pendientes. Mira, te voy a ya citar para ese día, no sé si es el día que te toca, pero si no es el día que te toca, ya lo hablamos y lo cambiamos para que estemos muy pendientes también de todas las novedades y de quizá cómo haya reaccionado el mercado. Pero como yo sé que tú eres un inversor de largo plazo, que te estudias las compañías, que las buscas, que buscas la oportunidad en precio para entrar en ellas y luego mantenerte durante mucho tiempo, muy pendiente de todo lo que hacen estas compañías, yo quería preguntarte en el día de hoy, como en este programa lo que nos gusta es, digamos, aterrizar todo el ruido de mercado y traducirlo a los intereses de un pequeño ahorrador, a mí se me ocurre una persona emérito que quiera empezar a invertir ahora, que quiera hacerlo además, pues eso, con sensatez, a largo plazo, pero que está un poco contaminada por este ruido, ¿no? La importancia de la renta fija con las bajadas de los tipos de interés, la sensación de agotamiento del rally alcista en los mercados como el norteamericano, la sobreponderación que existe, al menos en atención del mundo del análisis, sobre las compañías tecnológicas, el ruido que genera la inteligencia artificial. Alguien que esté, digamos, un poco contaminado con todo este ruido de mercado, ¿qué le podríamos decir? ¿Qué podríamos decirle? Oiga, pues su primera acción, y no digo acción de compañía, sino lo primero que usted tiene que hacer es lo siguiente. Y dímelo, además, en un minuto, porque no tenemos más. Sí, lo primero es invertir en lo que entiendas. Es verdad que en Tesla el ruido es máximo, nosotros ya llevamos 6 años de accionistas, pero en el mundo en general, si hubieses visto en 2019 titulares futuros, habríamos visto miedos a una recesión, una pandemia, inflación casi a doble dígito, la subida de tipos más rápida de la historia, la guerra entre Ucrania y Rusia, la guerra en Israel. Pues no habríamos invertido en nada. Sin embargo, el mercado está al doble, Numantia también, 5 años después. Y la renta fija se supone más conservadora a largo plazo, como los tipos eran ridículos, la rentabilidad total es menos 50% en los bonos a largo plazo. Entonces yo diría simplemente invertir en lo que se entienda bien, e invertir con ese enfoque patrimonial de tener y de mantener y de no vender nunca, no mirando a ver cuándo entro y a ver cuándo salgo. Un gran consejo, Emérito Quintana, así que yo te lo agradezco. Estaremos muy pendientes de esas compañías. Como sabes, tienes el teléfono abierto. Cada vez que veas un tema interesante de mercado nos lo dices, y en cualquiera de los casos aquí te tendremos para analizar el día a día de los mercados desde un punto de vista, como nos gusta a nosotros, sensato. Bueno, y con Emérito Quintana llegamos al final de la primera parte del programa. Hemos repasado todo lo que tiene que ver con las relaciones y los intereses de Zapatero en aquellos puntos donde también tiene intereses el régimen de Venezuela. Este debate no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos y de quién no paga impuestos en nuestro país. ¿Y los ricos pagarán impuestos? Nuria Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues sí, claro que pagan. Y más que los pobres. Y los que más pagan. Aunque no fueran progresivos. Esto es muy gracioso. Esto es un debate que seguro que habéis tenido en Economía para quedarte sin amigos. Esto de la progresividad de los impuestos. Sí, y les vamos a dedicar una pizarra próximamente. Ya son progresivos. Evidentemente, claro. Si el IRPF es un 10% para todos, el que gana 1 millón va a pagar mucho más que el que gana 20.000 euros. Claro, el problema es que para el gobierno de España un rico ya es el que gana unos 30.000 euros. Ese es el problema. Y el problema es que el que gana 14.000 es clase media. Muchísimos
los impuestos. No, es terrible. Bueno, tenemos a Nuria Richard porque vamos a analizar, vamos a avanzar, vamos a cebar el programa de Economía para quedarte sin amigos. Y digo programa porque es podcast, pero ya estáis en la radio también. Aquí ya sabes que en Libertad Digital y en Radio somos de todo. En podcast, Radio te programa, ponemos un podcast. Te ponemos un podcast. De hecho, estamos en directo en YouTube, ¿no? Estamos en directo, Se podemos puede saludar. a las familias, a los padres, a las madres. Aunque tengo que decir a los primos, a las hermanas. Que nuestro realizador nos impide hacer así. Dice que eso queda fatal en Pues entonces en hay que YouTube. hacerlo. Bueno, Nuria Richard y todos los amigos que nos siguen en directo, déjame que recuerde, que hoy no lo he hecho, en la 105.7 de su FM si nos escucha desde Madrid. Ahí nos pueden escuchar en directo a través de su receptor de radio. Tenemos también streaming, el streaming a través de internet, el streaming en la aplicación de Es Radio, en la pestañita arriba a la derecha azul, pinchan y ahí les sale un desplegable, buscan Libre Mercado, la pinchan y ahí nos escuchan también en directo de 12 a 1:30 todos los días, a través de podcast en cualquier plataforma y en YouTube en directo como ahora mismo, y cuando termine el directo pueden encontrar el programa completo subido a nuestro canal de radio. Te das cuenta que necesitamos un programa para decir cuándo y por dónde se emiten los programas. Sí, pero hay que ser muy pesado porque nos tienen que encontrar por cualquier punto. Si no nos hacemos publicidad nosotros, ¿quién nos va a hacer? Desde luego que sí. Bueno, pues además creo que me traéis un tema que me gusta mucho y que viene muy a cuento de lo que hemos contado hoy en Con ánimo de lucro. Hoy con ánimo de lucro, Nuria, hemos trazado, digamos, todas las relaciones comerciales de Venezuela, de dónde vienen principalmente y quién, casualidades de la vida, es quien está muchas veces de intermediario entre esos grandes países como Venezuela y China, Venezuela y Rusia. Siempre encontramos un nombre que se repite, que es muy amigo de todos ellos, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Y luego nos encontramos cómo su familia precisamente pues hace negocios con empresas chinas, con empresas españolas y por supuesto con empresas venezolanas. La familia política también, nunca mejor dicho. La familia política también, sí. En fin, bueno, pues esta semana en Economía para quedarte sin amigos nos vamos a hacer una pregunta, y es si el dinero da la felicidad. Zapatero yo creo que te dirá que sí, que él es muy feliz. Sí, y además es que obsesivamente lo busca, y obsesivamente en ciertos círculos. En fin, ¿el dinero da la felicidad? Pues hay dos estudios que nosotros traemos al programa. Uno se hizo hace 10 años y otro hace 2 o 3 años. Uno lo firma el de hace 10 años Kahneman, que te sonará, Hombre. y Deaton. Y ese estudio venía a decir que sí, que el dinero da la felicidad, pero da la felicidad hasta $75.000. ¿Cómo? Las personas que ganan hasta $75.000 incrementan su felicidad, es decir, mayor renta, mayor felicidad, pero una vez que alcanzas esos $75.000, es decir, descontando la inflación, ahora sería unos 100.000, pues ya entras en una especie de meseta de felicidad. $100.000 de patrimonio, $100.000 al año, no, renta, $100.000 renta. Mensuales, renta. No entramos en el patrimonio. De lo que ganan. O sea, si tú recibes un flujo de ingresos mensuales de 100.000 euros, digamos, alcanzas el nirvana. Y de ahí para arriba ya no hay grandes diferencias. Te mantienes en la felicidad, pero tampoco, es decir, vas a explotar. Eso concluye el estudio de Kahneman. El siguiente estudio sí que decía que no, que la felicidad se incrementaba también según se incrementaban los ingresos. Es gracioso el estudio porque, claro, nos lleva a plantearnos primero si el dinero da la felicidad y en qué forma. Es decir, el dinero, cuando nosotros hicimos una pequeña encuesta en la redacción, la gente no pensaba en ganar 200 millones de euros, sino simplemente en tener ese colchón en el que si te viene un apuro puedas responder. O si tus hijos tienen un problema, les puedes ayudar. Es que tenemos unos compañeros muy modestos, hombre. Totalmente, esa es la conclusión. Esa es la conclusión. Eso demuestra que ninguno es rico, desde luego ninguno de ellos. Qué pena, Dios. En fin, y luego también nos lleva a plantearnos ¿tú eres más feliz con el dinero que tú puedas ganar o si te comparas con alguien? Es decir, bueno, claro, ese es otro punto muy importante. Claro, porque al parecer sí que hay estudios de gente que tiene muchísimo dinero, pero vive, por ejemplo, en una organización donde hay gente que tiene más dinero que ellos. Fíjate. Entonces, con la cantidad de dinero que tienen, no son tan felices porque siempre ansían lo que no tienen. Claro. Se une también reflexionamos sobre la idea que cada uno tiene sobre el éxito y el dinero, esa obsesión por el dinero, o cómo nosotros vemos muchas de estas personas encuestadas tenían una visión un poco negativa incluso culpable de haber ganado dinero.
que eso pasa mucho, ¿no? No, pero es que, oye, eso entronca mucho con algo que también habéis comentado en Economía para quedarte sin amigos, y es la mala prensa de los empresarios. Veía hace poco... A mí me gusta mucho un empresario que yo digo muchas veces que estoy seguro de que es muy liberal, aunque él probablemente no lo sepa, pero aparece constantemente en medios de comunicación, que es José Elías, el de La Sirena, el de los congelados de La Sirena, que es una de las 200 empresas que tiene, se ha convertido en uno de los personajes más exitosos en el mundo empresarial, y él se queja amargamente de la mala prensa que tienen los empresarios, de lo mal que se los trata, ya no solo desde el punto de vista político, que como hemos visto se les persigue y se les busca y se les culpabiliza de todo, ellos mismos, claro, sino entre ellos y la población en general también se les ve pues como se veía al tío Gilito, ¿no? Con el monóculo y la chistera contando los billetes en el desván y fastidiando a sus trabajadores, ¿no? Cuando es todo lo contrario. En un programa que se llama Con ánimo de lucro no podíamos decir otra cosa, porque además lo creemos firmemente. Pero a partir de ahí, claro, esa culpabilidad al rico, a la riqueza, también existe. Claro, también damos la vuelta a la pregunta. Es decir, el dinero da la felicidad, pero ¿y si la felicidad da el dinero? Es decir, ¿las personas más felices son las que más ganan? O las que menos necesitan. O las que menos necesitan. También reflexionamos. ¿Qué necesitas para ser feliz? Es verdad que, por ejemplo, dice, pues yo necesito, hicimos también las preguntas, ¿qué necesitas para ser feliz? Dinero, ¿vale? ¿Tiempo libre necesitas? Relaciones emocionales, amistades. Pues, por ejemplo, en el tiempo libre la relación es paralela también a la del dinero. Es decir, mayor tiempo libre no te creas que te da más felicidad respecto a otros estudios. Hay gente que piensa que con más tiempo libre tiene más problemas mentales, tiene más problemas porque no sabe cómo llenar ese tiempo. Necesitas una ocupación, no sé si por una cuestión evolutiva o qué, pero es verdad que los desocupados no suelen ser siempre los más felices. El trabajo en muchos casos sí que da la felicidad. Una jornada de 60 horas semanales nos haría más felices que no hacer nada durante todo el día. A Yolanda Díaz seguro que no. Conectados a Telecinco. A Yolanda Díaz seguro que no le daría la felicidad una jornada de 60 horas. No, lo que le da es trabajar y, en fin, me voy a callar. Con el sueldo que tiene haciendo lo que hace. Ella tiene un ánimo de lucro, pero su lucro sale del bolsillo de los españoles. Claro. Eso es otro tipo de lucro. También pues reflexionar sobre a qué podemos aspirar, es decir, cuánto nos planteamos que queremos ganar. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos un tope en cuanto a querer ganar dinero o a lo que podemos llegar, ¿no? Nuria Richard, ¿y qué es para ti la felicidad? Tú, ahora mismo. Me estás haciendo feliz, dando publicidad a mi programa. No, hombre, Economía para quedarte sin amigos es un programa que hay que escuchar. Tiene que ser de colección y lo es. Y te iba a decir mi hijo, pero claro, mi hijo a veces. Hombre. Como los tuyos. A veces en horas pares, como diría yo. Pero vamos, que el dinero a mí me da la felicidad porque sabes que soy gastona. No, bueno, pero la felicidad la da el dinero. ¿La da el tiempo libre? Sí. ¿El dinero te da más tiempo libre? Pues si sabes cómo gestionarlo, también. El dinero no puede convertirse ni en una obsesión ni en un lastre. Y si uno entiende el dinero como una herramienta para alcanzar, digamos, aquel estatus que tú deseas tener, más tiempo libre, para pasar más tiempo con tu familia, etcétera, bueno, pues indudablemente el dinero ayuda a conseguir esa felicidad. Desde luego. Mira, Domingo nos va a hablar de un concepto, ya para acabar, que es la utilidad marginal decreciente. Que eso me pasa a mí. Eso sí que es un cebo para el programa. Pues me lo cuentas el próximo día, aunque yo ya lo sabré porque os habré escuchado. Os espero a todos en el podcast, que por cierto se sube a todas las redes los sábados y se emite en el radio los domingos a la 1 de la madrugada. Pues ahí os esperamos. Muchas gracias, Nuria. A ti. Bueno, y una semana más nos citamos con Antón Díaz Tubet, que viene desde Trade Republic. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí una vez más. Bueno, pues seguimos aprendiendo contigo, seguimos dando anticonsejos, es decir, aquello que no se debe hacer. Han tenido mucho éxito los anteriores, así que nos van poniendo el listón alto y hay que seguir tratando de enseñarle a la gente pues cosas útiles de esa economía que yo me he propuesto en este programa, que deje de ser la ciencia lúgubre que dicen algunos, para que sea algo que no solo nos enseñe, sino que además nos permita vivir con más alegría, más libertad, y si además podemos ganar más dinero y tener más lucro, pues mucho mejor. Hoy nos traes un anticonsejo que yo he de reconocer que no lo dominaba del todo, porque no sabía exactamente todos los riesgos que implican bueno, pues cosas que hacemos y que están mal hechas, que no debemos hacer. Tú nos dices: no pagues en euros cuando estás en el extranjero. Y aquí lo dejo. Todo para ti. A ver, cuéntanos. Bueno,
Esto es un tema un poco complejo, pero bueno, yo que viví en Vaya, yo creo Estados que Unidos... todo el mundo que nos escucha viaja, se lleva claro, su tarjeta de crédito y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, la realidad es que cuando pagas con tarjeta en el extranjero no tienes que pagar en euros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú estás en el extranjero y pues haces una compra con un datáfono local, te salta normalmente la opción de ¿quieres pagar en euros o quieres pagar, si estás en Estados Unidos, por ejemplo, en dólares, ¿no? Tú ahí no deberías seleccionar euros, a pesar de que tú en tu cuenta tienes euros. Tú lo que tienes que seleccionar es dólares, en realidad. Y ahora explico por qué. Al final, cuando tú estás pagando con una tarjeta que contiene euros, hay en el extranjero hay un tipo de cambio que va a suceder en algún momento, ¿no? Tú al final tienes que pagarle a ese comercio dólares, pero en tu cuenta van a salir de tu cuenta euros, ¿no? Entonces ahí en la cadena de pagos entre entidades, la tarjeta, la pasarela, etcétera, 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 hay una conversión de euros a dólares, ¿no? Entonces tú tienes que optimizar y ahorrar en comisiones, pues en este caso evitando pagar en euros con el datáfono. ¿Por qué? Porque el datáfono te va a realizar el tipo de cambio si tú seleccionas euros. Entonces, cuando tú seleccionas euros en el datáfono en Estados Unidos, es el propio datáfono y su entidad asociada la que hace el tipo de cambio. Si tú seleccionas dólares, el tipo de cambio, o sea, que esos euros se conviertan a dólares, lo va a hacer tu tarjeta o tu banco. Claro, porque, a ver, para que yo lo vaya entendiendo, si tú seleccionas la moneda local donde tú estás, obligas a tu tarjeta a que cuando salga el dinero de ella ya salga en la divisa, dólares, ya salga en dólares o en la la divisa moneda local o en la que sea. En la moneda de allá donde tú estás. En cambio, si tú lo que haces es seleccionar pagar en euros, de tu tarjeta sale euros y es el datáfono local el que tiene que hacer esa conversión. Eso es. Entonces, si lo hace el datáfono local, te fríen a comisiones y además te aplicarán un tipo de cambio que no sea ventajoso para ti precisamente. Efectivamente. Y esto es el siguiente punto que iba a tratar, pero volviendo a las comisiones. Realmente, si haces esto y tienes una tarjeta que no tiene buenas ventajas para pagos en el extranjero, te van a freír a comisiones también. Tu banco. Claro. Aunque le digas dólares. Eso es. ¿Cuál es la diferencia? Que tú no puedes influir en las comisiones y tipo de cambios del datáfono, pero tú sí que puedes influir en el tipo de tarjeta que tienes. Y hay tarjetas, como puede ser la de Trade Republic, aunque no voy a tal, que no cobramos comisiones en el tipo de cambio y aplicamos el tipo de cambio oficial de Visa. Pero hay otras tarjetas, normalmente suelen ser de crédito, que tienen muy buenas condiciones para pagos en divisas distintas del euro. Entonces, cuando tú vayas a viajar, tienes que consultar las condiciones de tu tarjeta y ver si son buenas, qué tipo de comisión te cobran, qué tipo de cambio van a aplicar y ver si te interesan. Si no son buenas, tienes alternativas como nosotros, tienes otros neobancos que ofrecen tarjetas increíbles para viajar en el extranjero, porque ya no es solo el tipo de cambio, sino que te ofrecen coberturas de 1000 tipos de sanitarias, seguros médicos, etcétera. Hay 1000 historias en el mundo de las tarjetas, ha evolucionado un montón. Pero bueno, volviendo al punto, revisar las condiciones de tu tarjeta y si no, pídete una tarjeta en otro sitio que tenga condiciones muy buenas de tipo de cambio y que no tenga comisiones por pagos en el extranjero. Y aquí conecto de nuevo con lo que decías tú, hay que diferenciar, por un lado, el tipo de cambio que te aplican y luego las comisiones que te pueden aplicar. Al final del día es que tus euros valen menos cuando los conviertes a dólares porque te han quitado mucho el tipo de cambio es malo. O sea, a efectos no lo percibes, pero son dos cosas que hay que diferenciar. ¿Qué tipo de cambio me están aplicando y qué comisiones están aplicando encima, ¿no? Entonces ya es un poco hilar fino, pero bueno, hay que tener en cuenta a la hora de revisar la tarjeta qué tipo de cambio es. ¿Es el tipo de cambio oficial de Visa que lo publican todos los días en no sé qué? ¿O es el tipo de cambio X? Me da igual, pero entiendo un poco de dónde viene ese tipo de cambio que te van a aplicar y luego ver si hay comisiones o no, porque igual te merece la pena pagar un 0,5% de comisión y que el tipo de cambio sea mejor que el tipo de cambio sea una mierda y luego te digan que no te han cobrado comisiones. Entonces hay que mirar un poco cuál es el tipo de cambio que te están aplicando. Acláranos, para mirar el tipo de cambio, ¿dónde se puede mirar? Dices, los tipos de cambio oficiales de Visa, ¿dónde se...? Los publica, en nuestro caso,
que aplicamos el tipo de cambio de Visa, lo publica Visa y está en nuestra página web en qué tipo de cambio aplica y puedes acceder a los tipos de cambio. Vamos, de en cualquier Visa. buscador, Sí, tipo de sí. cambios Visa oficiales y ahí te aparecen Sí. a cuánto te deberían cambiar tu moneda. Eso es. Para saber si te van a aplicar un tipo de cambio más ventajoso o todo lo contrario, Sí. un tipo de cambio menos ventajoso. Teniendo esto claro, Antón, otra de las preguntas que probablemente se estén haciendo nuestros oyentes es ¿qué es preferible cuando voy a viajar al extranjero? Ponte una semana o 2 semanas. ¿Es preferible revisar la tarjeta que tengo, cuál es mi tarjeta y ver las condiciones que tiene? ¿O es preferible ir al banco y cambiar el dinero y si voy a ir a Estados Unidos, pues llevarme el dinero que me quería gastar en dólares y en efectivo o mirar la tarjeta y ver si es más ventajoso? ¿Qué suele ser mejor? ¿Cuál suele ser un mejor consejo? Bueno, el anticonsejo en este caso realmente aplica a los dos supuestos, ¿no? Porque cuando tú vas a la oficina del banco y les pides que te den dólares, vuelves a tener la misma problemática. Tienes ver qué comisión tipo de cambio. y tienes tipo de cambio. Yo creo que por el grado de automatización del pago con tarjetas a día de hoy probablemente te salga mucho mejor tener una buena tarjeta y pagar todo con tarjeta. Pero bueno, siempre puedes ir a preguntar al banco pues qué comisión te aplicarían, qué tipo de cambio van a aplicar el día que te den el dinero y tú puedes luego compararlo, ¿no? Te entras en internet y ves a qué está el tipo de cambio entre euro y dólar, pues cuántos dólares me dan por cada euro, lo ves y luego comparas con lo que te han dicho en el banco y ves si te parece adecuado, ¿no? También aquí pues depende de si ya entraríamos en un poco más de temas de asesoramiento financiero, ¿no? Pero si de repente el dólar se ha devaluado respecto al euro y de repente puedes cambiar un euro por $1.30, pues igual dices, oye, yo voy a viajar dentro de 2 meses, pero a mí este tipo de cambio me parece excelente. Voy a cambiar mis euros a dólar porque yo creo que cuando viaje a Estados Unidos va a estar a 1.10 otra vez. Pues oye, pues también hay un poco de... Volviendo a la posibilidad, o sea, lo que no puedes hacer en muchos casos con la tarjeta es anticiparte y ya cambiar euros a dólar, pero sacando efectivo, tú puedes sacar efectivo en dólares de tu banco cuando quieras. Si tú tienes la creencia de que es el momento, pues puedes hacerlo y llevar los dólares. O sea, primero, nunca viajes sin antes comprobar cuáles son las condiciones de tu tarjeta para las compras en el extranjero. Y segundo anticonsejo, una vez estás en el extranjero, si pagas con tarjeta, nunca pinches pagar en euros. Siempre pagar en la divisa local. Sí. Pues un buen anticonsejo que nos va a ayudar a preservar el patrimonio. Y respecto al tema de divisas y del pago con divisas y de las tarjetas, el mercado de divisas, fíjate, esto en Tu Dinero Nunca Duerme, que has venido con nosotros a más de un programa, no lo hemos tratado muy de cerca, pero aquellos que les gusta invertir o tratar de sacar plusvalías en el Forex, que es el mercado de divisas, ¿qué acercamiento tienes tú como experto en el sector? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el Forex? No es una buena inversión para inversiones a largo plazo, yo creo. O sea, al final invertir en divisas depende mucho de temas macroeconómicos que no controlamos y luego tiene un coste constante, ¿no? Estar pues en productos como pueden ser derivados o como pueden ser los ETNs, ¿no? Pues, o productos apalancados de pues invierte en el eurodólar apalancado por 3, que hay muchos productos así, ¿no? Pues eso tiene mucho coste de mantenimiento, ¿no? Creo que a corto plazo o para los inversores que hacen análisis técnico y así puede tener mucho sentido. Para la gente que simplemente quiere ahorrar a largo plazo e invertir, no es un mercado adecuado, no es un producto adecuado. Y aquí... Aparte que es muy difícilmente predecible, ¿no? Lo que va a hacer. Claro, porque depende mucho de decisiones de bancos centrales, de esa situación de empleo de los países, de los productos interiores brutos, de temas geopolíticos. O sea, hay tantas cosas impredecibles en el mercado que influyen en el mercado de divisas que es muy complicado acertar, ¿no? Y si es complicado, no tienes el tiempo para mirarlo en el corto plazo y a largo plazo no tiene sentido porque tiene asociado unos costes pues de mantenimiento elevados, a mí no me parece que
que tiene mucho sentido. Volviendo a fondos de inversión, planes de pensiones, ETFs y tal, aquí sí que me gustaría mencionar pues aquellos ETFs que invierten en Estados Unidos y que tienes exposición al dólar, o la posibilidad de no tener exposición al dólar y hacer un hedge, ¿no? Aquí, el hedge es una cobertura. Una cobertura, es decir, yo no quiero que mi inversión se vea impactada por las fluctuaciones de la divisa, debería protegerla y que no le afecte. Puede que sí, puede que no. ¿Cuál es el problema? Que protegerte de una divisa anualmente te puede costar pues un 1%, ¿no? Y te resta rentabilidad. Claro, a 25 años pues es muchísimo que te estás gastando por proteger algo que incluso puede llegar a jugar a tu favor a largo plazo, porque puede ser que tu divisa de referencia se haya apreciado y tengas una rentabilidad adicional ahí. Mira, Daniel Lacalle, precisamente, amigo de esta casa, en más de una ocasión en foros que tienen que ver con el mundo de la inversión, le preguntaban precisamente por esto: oye, Daniel, ¿tú cuando inviertes en Estados Unidos te cubres de divisa? Y él dio una respuesta que me pareció maravillosa, que creo que viene mucho a cuento, y es: si no te vas a fiar de Estados Unidos, no inviertas en Estados Unidos. Si no te vas a fiar en el estado donde se emite la moneda en la que te vas a meter, a invertir, pues no. Si te estás cubriendo es porque no te fías, ¿no? Pues yo prefiero no cubrirme e invertir en aquello que creo que va a terminar funcionando, y me parece una respuesta estupenda. Antón Diez-Tubet, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Te espero la semana que viene con más anticonsejos. Aquí estaré, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y con Antón Diez-Tubet y el anticonsejo llegamos al final de un nuevo programa con ánimo de lucro, aquí en la 105.7 de tu FM si nos escuchas en Madrid, a través de podcast, streaming y YouTube, si nos escuchan por cualquiera de los otros medios por los que tratamos de llegar a todos ustedes. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros, y aquí les espero mañana con asuntos de su interés. Sean felices.